¿Qué estábamos viendo? Ni Ni idea, no recuerdo. Cristiano y Esperanza estaban hablando con un hombre llamado ¿qué? No, atea. ateo. Atea. Atea no, ateo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué más pasó ahí? ¿Se acuerdan? ¿Algo más? No. Ah, no, 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 eso ya lo habíamos pasado. Ya estaban hablando, era de cuando se convirtió Esperanza. No, por eso, pero es que Con estaba atea. mirando dónde íbamos. Ah, Por eso estoy mirando el con celular. atea. Estamos mirando entonces lo que dice acá, dice que no quiso, desde luego, reconocer la maldad del pecado ni la condenación que le sigue. Antes procuré cuando mi mente empezaba a estar conmovida, ¿qué me pide ahí? Con la palabra cerrar mis ojos a su luz. Y Cristiano le dice, pero ¿por qué así resistías a los primeros esfuerzos del Espíritu bendito de Dios? Y Esperanza le dice, las causas fueron, entonces si nos iba a dar las causas de por qué no, al principio no creyó en la palabra. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, vamos a continuar acá con la lectura, ¿vale? Entonces dice aquí, dice, las causas fueron, primero, no sabía que aquella era la obra de Dios en mí. Nunca pensé que era la convicción de pecado. Ahora sigue Josué, Por acá pegadito para que se escuche bien. Vamos a leer hasta ahí. A ver. ¿Por dónde Dios empieza la conversión de un pecador? Dos, 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 dos. Todavía era muy sucio el pecado. A mi carne, a mi carne y sentía mucho tener que abandonarla y no hacerte y tercero, no acerté cero. Tercero, no hacerte a, a despedirme, despedirme de mis antiguos antiguos compañeros, cuya presencia ocasiones y acciones me eran tan gustosas. dos. Dice el cuarto. Eran tan molestas y terroríficas las horas en que sufría. Sí, ya. Sigues tú ahorita en la siguiente página. Bueno, lee entonces. Cuatro, eran tan molestas, terroríficas las horas que sufría por estas convicciones que mi corazón no podía soportar ni aún su cuerpo. Su recuerdo. Cristiano, es decir, que algunas veces te pudiste desembarazar, Desembarazar desembarazar de de tu tu molestia, molestia. esperanza, ciertamente, pero nunca, no del, pero nunca no del todo. Así que volví otra vez a estar tan mal y peor que antes. Cristiano, que era lo que te traía una y otra vez los pecados a la memoria. ¿Sí? Esperanza. Muchas cosas, por ejemplo, el encontrar simplemente a un hombre bueno en la calle al oír alguna lectura de la Biblia y el simple tener un dolor en la de cabeza a que al el que al El que algún vecino vecino estaba enfermo al oír tocar la campana ha ha muerto. muerto. O el oír tocar la campana ha muerto.
Ahora entonces sigue Michelle. Ok, bueno, el mismo pensamiento de la muerte al oír, al oír, al oír referir o al oír referir o presenciar una muerte, una muerte repentina, pero sobre todo el pensar en mi propio estado y que muy pronto iba a com- compare- comparecer a juicio. Muy bien, listo. Y después dice Cristiano. ¿Y pudiste alguna vez sentir alivio del peso de tu pecado cuando de alguno de estos modos se te hacía presente? Al contrario, dice Esperanza, entonces tomaba más firme posesión de mi conciencia y sigue Sophie. Y él solo pensar, Y el solo pensar en volver al pecado, aunque mi corazón estaba vuelto contra él, era doble tormento para mí, cristiano. ¿Y cómo te arreglabas para ello? Espera, pensaba en qué debería hacer, pensaba que debía hacer esfuerzos para enmendar mi vida, porque de otra manera era segura mi condenación. Cristiano, ¿y lo hiciste? Esperanza, sí, y reunía no solo de mis pecados, sino también de mis compañeros de pecado, y me ocupaba en pláticas religiosas como gracias Sophie, como orar, leer, llorar por mis pecados, hablar la verdad a mis vecinos, etcétera. Tales cosas hacía y muchas más que sería prolijo y difícil enumerar. Cristiano dice, ¿y te creías ya bueno con eso? Esperanza, sí. Por un poco de tiempo, mas muy pronto volvía a abrumarme mi aflicción y eso a pesar de todas las reformas. Y eso a pesar de todas las reformas, Cristiano. Pero ¿cómo así estando reformado? ¿Cómo así estando reformado? Dice Esperanza. Varias eran las causas para ello. Yo recordaba palabras como estas. Todas nuestras justicias son un trapo de inmundicia. Por las obras de la ley ninguna una carne será justificada. Cuando hubieres hecho todas estas cosas, decir, siervos inútiles somos, otras muchas por este estilo. Tales palabras me hacían andar así. Si todas mis justicias son trapos de inmundicia, si por las obras de la ley nadie puede ser justificado, y si cuando lo hayamos hecho todo aún somos inútiles, es necedad pensar en llegar al cielo por la ley. Además, anduve así. Si un hombre adquirió una deuda de 1.000 pesos con un comerciante, aunque después pague al contado todo lo que lleve, sin embargo, su antigua deuda queda en pie y sin borrar en el libro. Y cualquier día el comerciante podrá perseguirle por ella y echarle a la cárcel hasta que la pague. ¿Cómo aplicaste esto a tu propio caso? Entonces, vamos a dejar hasta acá y vamos a recordar qué estaban diciendo, de qué estaban hablando estos dos personajes aquí. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué le decía? ¿De qué estaba hablando Cristiano con Esperanza? ¿Acerca de qué? De lo que había hecho, ¿por qué? ¿Quién, quién le hablaba a quién? Esperanza Cristiano, ¿Qué le estaba contando Esperanza a Cristiano? que había hecho cosas malas. Ajá, ¿y qué más? ¿Cómo?
Miren, acá, vamos a devolvernos un poquito. Estaba hablando acerca de la forma en la que él se había convertido, ¿sí? Miren cómo dice ahí, ¿qué era lo que te traía una y otra vez los pecados a la memoria? Entonces, Cristiano le decía muchas cosas, por ejemplo, el encontrar simplemente a un hombre bueno en la calle. Entonces, este tipo de cosas le hacían recordar a él los pecados, ¿sí? Acuérdense que vimos aquí 4 puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos? El primero era que no sabía que aquella era la obra de Dios en esperanza, ¿cierto? Nunca pensé que era la convicción del pecado, donde Dios empieza la conversión de un pecador. O sea que él como era como un religioso, ¿sí? Un religioso ¿cómo es? Va a la iglesia, lee la Biblia, ora, ¿sí? Hace algunas cosas espirituales, pero no tiene una real conversión, ¿sí? Entonces, ahí le está diciendo las causas de por qué resistía los primeros esfuerzos del Espíritu Santo. ¿Por qué lo resistía? Porque le gustaba el pecado. Mire lo que dice ahí el 2. Todavía era muy dulce el pecado a mi carne y sentía mucho tener que abandonarlo. ¿Sí? No podía abandonar ¿qué? No podía abandonar ¿qué? Pecado. El pecado. Poniendo cuidado. Bueno, ¿qué más? El tercero era que no acerté a despedirme de mis antiguos compañeros cuya presencia y acciones me eran tan gustosas. ¿Qué era lo otro que hacía? Que se la pasaba con sus amigos que pecaban también, ¿cierto? ¿Qué más dice el cuarto? Eran tan molestas y terroríficas las horas en que sufría por estas convicciones que mi corazón no podía soportar ni aun su recuerdo. ¿Mm? Entonces tenía culpa, ¿cierto? Tenía culpa. Eso es lo que pasa cuando una persona no puede ni siquiera arrepentirse, sino que siente que es una basura, que no puede ir hacia Dios. Es decir, que algunas veces te pudiste desembarazar de tu molestia, ciertamente, pero nunca del todo. Así que volvió otra vez a estar tan mal y peor que antes. Entonces, Esperanza le está contando todas esas cosas a Cristiano y le pregunta también, ¿qué era lo que traía una y otra vez los pecados a la memoria? Entonces ahí es cuando dice que cuando leía la Biblia, cuando veía a una persona en la calle, ¿sí? Se acordaba de sus pecados leyendo la Biblia. ¿Qué más dice ahí? Viendo a una persona en la calle. Ajá. Encontrando simplemente a un hombre bueno en la calle, o sea, viendo a alguien bueno. ¿Qué más? Dice ahí, el simple tener un dolor de cabeza, el que si no estaba enfermo al oír tocar la campana,